es el día del Señor, amén. Es el día del Señor y además de esto celebramos el día de las madres, amén. Y es una bendición. Normalmente en estos tiempos del día de las madres hay a veces como que la iglesia como que baja un poquito, ¿no? Y yo estaba sentado ahí y yo le decía: Señor, te pido por favor que no vengas a buscar a la iglesia un día de las madres. No vengas por tu pueblo un día del Padre. No vengas por tu pueblo un 24 de diciembre, ni un 31 o un día de servicio que haya caído celebración para este mundo, porque muchos verdaderamente se van a quedar. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor venga, tenga cuidado de no estar haciendo usted lo que no tiene que estar haciendo. Además, dice la Biblia que cuando Él venga, bienaventurado el que cuando su Señor venga lo halle haciendo lo que le dejó haciendo, amén. Y no está malo que usted pueda celebrar, pero qué bueno sería que se viniera con mamá, o si no, que usted pudiera tomar este día, porque normalmente, hermano, a veces un día, y yo lo he enseñado acá, la fidelidad a Dios no se muestra solamente un día, se muestra todos los días. La continuidad en las cosas del Señor es la que le demuestra a Él que nosotros somos fieles, que nosotros le amamos, ¿verdad que sí? Que no cualquier cosa nos viene a nosotros a meter un desbarajuste en esa búsqueda que tenemos con Él, y que podemos entender que bueno, que es un día donde damos gracias a Dios por Él, porque ha permitido a cada una de las madres, los que tienen a sus madres vivas. Pero sabe que es un día que hay que buscar mucho del Señor, porque son también días de melancolía, porque el que no tiene a su madre viva la recuerda, y en medio de esos recuerdos a veces vienen ministraciones espirituales que mucha gente empieza a llorar a su mamá, y es tremendo porque yo no lo he experimentado, pero debe doler mucho la pérdida de la madre. Pero quiero decirte que el que te puede consolar se llama Jesús, se llama el Espíritu Santo, y Él está en la casa, Él está en la casa de Dios, amén. Así que bendecimos a todos, y bueno, y como padre de la casa, como padre espiritual también, mi esposa lo hizo como madre espiritual, yo lo hago ahora como padre espiritual de todo el que viene para acá y reconoce que Dios está en esta casa. Hermano, yo les quiero bendecir. Todas las madres cierren sus ojitos ahí, levanten sus manitos, y aún las que nos están viendo por el Facebook Live, ya estamos grabando en vivo y estamos saliendo también posteriormente en YouTube. Levante ahí su mano y yo quiero desatar una palabra de bendición sobre cada madre, sobre cada mujer valiosa, virtuosa, dice la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo en esta hora a cada mujer, cada madre, Señor, que ha sido usada por ti para traer vida a esta tierra. Tú conoces el corazón de cada una de ellas, tú conoces las aflicciones de cada una de ellas, y sabes que el anhelo más grande de cada una de ellas, Señor, es su familia, sus hijas, sus hijos, donde quiera que estén. Yo te pido que tú bendigas la simiente que salió de ese vientre. Yo te pido que tú bendigas, Señor, cada una de estas mujeres, que puedan sentir en este día un renuevo. Levante ahí su mano. Un renuevo de Dios, Señor. Fuerzas nuevas, Señor, porque ellas tienen una responsabilidad grande. Ellas tienen la responsabilidad de edificar la casa, de edificar la familia, Señor. Oh, gracias, Jesús. Espíritu Santo, bendícelas. Señor, te pido que las sanes. Donde quiera que estén, reciban sanidad, reciban liberación, reciban sanidad y reciban el poder del Dios Todopoderoso, la consolación del Espíritu Santo. Y las personas que hoy probablemente puedan no tener a su madre viva, yo te pido que tú les fortalezcas, que les des la convicción del descanso
de su madre, Señor, y que esa esperanza que no avergüenza las invada en este tiempo, Señor. Te damos gracias porque todo está en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les bendecimos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Qué bonito empezar el tiempo de Dios con la bendición de Dios. Y había que hacerlo, hermano. Había que hacerlo. Pero hoy quiero que me preste atención porque necesito compartir con usted un tema que ministra mi vida o ha ministrado mi vida. Y en función a la necesidad de lo que Dios está haciendo y lo que está demandándole a la iglesia en este tiempo, necesitamos movernos. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Hermano, para oír la voz de Dios, usted tiene que estar en oración. Para poder compartir y recibir de lo que está en su trono, usted tiene que estar en oración. Usted tiene que estar en comunión con el Señor. Y lo venimos diciendo desde que empezamos este mes de mayo. El Señor ha dado la instrucción y ha dado la orden a esta casa de despertar, escuche, de despertar el espíritu de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Despertar el espíritu de la oración. Y hoy yo quiero que usted me preste atención porque el tema de hoy se titula La oración que Dios escucha. ¿Cuántos quieren ser oídos en la oración? ¿Cuántos quieren ser escuchados en la palabra? Y mejor aún, que Dios responda. Porque ¿sabe qué? Lamentablemente usted tiene que entender que Dios no responde toda oración. Así que entienda esto. Entienda que necesitamos saber, clamamos a Dios, pero queremos que Dios nos escuche. Estos últimos tiempos que estamos viviendo es necesario que nos levantemos en oración. Si usted es cristiano, si usted es una persona que ama al Señor, usted tiene que comprender que la oración es importante. Usted no puede vivir sin orar. Y usted tiene que entender que para estos últimos tiempos, más que nunca debemos estar unidos en la oración. Más que nunca debemos estar activados en este principio, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Mire lo que pasó ahí, ¿no? Pendiente. Se apagó esa luz. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que es necesario tomarnos de esa oración para poder ser fortalecidos. Ahora escuche esto. Se pueden levantar muchas personas a clamar. Míreme para acá, por favor. Se pueden levantar muchas personas a orar. El problema es el siguiente. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? ¿Cuál es el clamor que Dios atiende? Amado, el problema es que muchas religiones pueden orar al Señor. Los budistas, los musulmanes y todas las personas, usted los ve que tienen sus religiones de oración. Y el problema es, ¿cuál es el Dios que responde la oración? Porque cada religión tiene su Dios. Aunque mucha gente diga, todos los dioses es el mismo. Dios es el mismo. Míreme para acá. Eso es falso. No todas las religiones oran al Dios verdadero. Y usted lo puede ver desde la palabra del Señor en los tiempos de Elías. En los tiempos de Elías, usted ve que la nación de Israel se pervirtió porque el rey de Israel comenzó a adorar dioses paganos. Y empezó a adorar dioses que el Señor no había mandado que adoraran, porque Jehová solamente merece y exige únicamente la gloria para Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para el Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso no se comparte, hermano. Y ahorita nosotros vemos que el enemigo siempre busca tergiversar nuestra fe para que nosotros creamos que orando a ciertos dioses
y orando a ciertas circunstancias o a ciertos, vamos a llamarlo esfinges, nosotros adoramos a Dios. Ahorita no es un secreto para nadie que aquí en Venezuela acaban de beatificar a José Gregorio Hernández, un hombre que fue bueno, que hizo cosas buenas, pero la Iglesia Universal está empeñada en que la oración no sea al Dios vivo. La Iglesia Universal siempre está empeñada en ofrecerle a usted y ofrecerme a mí distintos moveres y distintos lugares donde yo pueda poner mi fe. Escúcheme, la Biblia me enseña que la fe de usted y mi fe solamente tiene que estar en el Señor Jesucristo. Y cuando la ponemos en el Señor Jesucristo, inmediatamente esa fe está con el Señor, con el Padre, porque el Padre a Él le entregó toda la autoridad. Y el problema de este día y de este tiempo es que estamos clamando. José Gregorio Hernández, supuestamente usted le ora y Él lo sana. Y usted le pide todo lo que usted necesita, porque si está enfermo, como Él era médico aquí en la tierra, Él sigue siendo médico en el cielo. Y eso es falso. Porque las enfermedades en la tierra, la medicina, la cura en la tierra con químicos. Pero cuando una persona muere, ya ahí no tiene nada que ver. Y la gente empieza a clamar, porque ¿sabe qué? Es fácil. Yo le voy a enseñar hoy por qué Dios no oye todas las oraciones y cuál es la oración que Dios escucha. Pero le estoy haciendo una introducción. Y muchos oran a la madre, y muchos oran a tantas religiones, y oran al gatico, y oran a todo. ¿Sabe un gato que se pone así, que hace con la mano así? Usted lo ha visto, ¿verdad? Los chinos adoran todo ese tipo de cosas. Y siempre hay algo. Y en los tiempos bíblicos usted ve que el problema era la oración. ¿Cuál era el Dios que escuchaba? Y se levantaron los profetas de Baal y empezaron, y Elías llegó y les dijo: yo los vengo a retar a ustedes. Yo los vengo a retar y vamos a orar a Dios. Y el Dios de ustedes y el Dios mío, el Dios que responda, ese es el Dios que vamos a nosotros a adorar. Porque el problema de hoy en día es que la gente clama para que Dios escuche, pero dioses hay muchos, y hay un solo Dios que hizo los cielos y la tierra, y ese Dios no le responde a cualquiera. Dígale al que tiene al lado, no le responde a cualquiera. Yo hoy le voy a enseñar cuál es la oración que Dios responde. Y dice que Elías lo retó y le dijo: empiecen ustedes a orar a ese Dios de allá arriba. Y ellos empezaron a dar vueltas al frente del holocausto, y daban vueltas y se cortaban y gritaban y lloraban, porque ellos, el reto era el Dios que hiciera descender fuego del cielo y quemar el holocausto. Y ellos pasaron toda la mañana cortándose, pasaron toda la mañana hiriéndose, y Dios no respondía, su Dios no le respondía. Y dice la Biblia que Elías les gritaba y les decía: griten más duro, porque a lo mejor su Dios no le está escuchando. Y ellos ahí dándole y dándole, y su Dios no respondió. Y cuando le tocó a Elías, Elías es tipología de la iglesia de hoy en día. Una iglesia que está respaldada por un Dios de señales y un Dios de autoridad. Elías dijo: bueno, yo voy a orar, pero ¿sabe qué? No me la voy a poner fácil. Agarren en la madera, y a la madera me le echan agua. Usted sabe que es difícil prender una madera con agua, pero ¿por qué Elías le mandó echar madera al agua? Agua a la madera, la cosa. ¿Por qué le mandó echar agua a la madera? Porque si la madera estaba seca, a lo mejor ellos le podían atribuir de que Elías le echó un fósforo y no lo vio. Pero la madera estaba mojada. ¿Sabe para qué? En la madera mojada significaba que Elías estaba confiadamente entendiendo que él iba a clamar y que Dios iba a responder, y que el fuego que iba a prender ese lugar era un fuego que venía de Dios. No era duda, no iba a haber duda después de la oración de Elías, que ese fuego venía de Dios, que la respuesta venía de Dios, porque el fuego tenía que venir del cielo, y eso es tipología de la oración respondida. Y Elías clamó y dijo: si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo, y adoró a Dios. Y dice que el fuego descendió, hermano, y aquel holocausto se incendió completamente. Quiere decir que solamente hay un Dios que responde verdaderamente. Ahora usted me dice: pastor, pero los brujos y la gente que practica estas cosas, sí,
Obviamente la brujería también responde, pero la respuesta de la brujería y la respuesta de todo lo que es la idolatría son limitadas. Y a la final, escuche, va a traer repercusión sobre tu vida. Yo siempre lo he enseñado y lo enseño siempre. Si usted le clama a cualquier cosa que no sea el único Dios verdadero a través de Jesucristo, puede ser que venga una respuesta, pero no es de Dios. Y esa respuesta va a tener una deuda que usted y su familia van a pagar en un futuro. Porque el diablo no le da nada a nadie de a gratis. Si usted adora a una virgen, está bien, le va a ir bien para que le vaya bien. Y le va a decir que sí, pero en el año se te va a enfermar la familia. Yo conozco gente que son idólatras y adoran imágenes, y en el año se le enferma el hijo, se le mata una persona de la familia siempre, porque el enemigo siempre cobra y la desgracia nunca se levanta de su casa. Siempre hay ruina, viene plata, y así como viene la plata, se va la plata, porque están clamando un Dios que no es correcto. Hoy en esta noche yo te voy a decir, la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando Dios a ti te bendice, tú a Él no le debes nada. Él te bendice con lo mejor. Él te bendice siempre, siempre con lo mejor. A tu familia, a tus hijos. Puede ser que no sea de ya para allá, porque todo tiene una respuesta. Ahora, pastor, está haciendo una buena introducción, pero yo quiero saber cuál es la oración que Dios responde. Se la voy a enseñar. La oración que Dios responde es: Dios te salve María, llena eres de gracia. Ah, esa no es la cosa. Ah, no, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Esa no es. Escuche la oración que Dios responde, amado. La palabra de Dios dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, uno de los textos más conocidos por las iglesias cristianas. Esto se predica en los ayunos, esto se predica en muchas cosas, en muchas partes. Muchos predicadores antes que yo han hablado de estos temas, pero yo quiero hablarle a usted en esta hora para que usted comprenda un solo principio de la oración que Dios escucha. Porque estamos viviendo tiempos donde necesitamos la respuesta de Dios. Necesitamos que se cumpla Jeremías capítulo 33 verso 3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Necesitamos ver ese Dios. ¿Por qué clamamos y no los vemos? ¿Por qué decimos vamos a las vigilias? ¿Por qué vamos todo el tiempo a las oraciones y aún así no vemos a Dios responder? Escuche, yo le voy a enseñar esto. No es solamente orar, es una oración que a Dios agrade. Y este texto habla principalmente sobre quién está el oído de ese Dios que usted clama. Dice la palabra, Segunda de Corintios 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ya cuando yo empiezo este texto, ya entiendo dónde está el oído de Dios cuando el mundo clama. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo. Ya ahí me está enseñando que es un Dios que no le responde a todo el mundo. En los años 80 se unieron muchos cantantes a cantar una canción en los tiempos donde África estaba fuertemente siendo atacada por la hambruna, y se levantaron Michael Jackson, un poco de gente, y empezaron a cantar una canción que se llamaba, en inglés más o menos decía: we have the world, we have the children. Y empezaban a cantar por la paz y a unirse y a clamar, y se veía bonito porque todas las naciones se unían y le pedían y oraban y clamaban y hacían cualquier cosa. Y eso a lo mejor el mundo lo impresiona. Amado, escuchen, la Biblia dice que Dios únicamente responde la oración de su pueblo. Se pueden poner a clamar los brujos, los chamanes, se pueden poner a clamar cualquier cosa en esta tierra. Si hay una respuesta, sepa que esa respuesta no viene de Dios, porque la única respuesta que viene
del trono del cielo donde está el Dios que hizo todas las cosas, es cuando su pueblo clama. Solamente el pueblo de Dios. Esto quiere decir que Dios no está esperando la oración de cualquiera. Él está esperando la oración de su pueblo. Amado, ahora, ¿cuál es el pueblo de Dios? Los evangélicos, los cristianos. Escuche esto. Usted tiene que comprenderlo. Tiene que entender que usted, por ser iglesia, por ser pueblo de Dios, usted tiene un poder que Dios te entregó a través de la oración. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo. Entonces Él está buscando la humillación de un pueblo que le pertenece a Él. Ahí es donde está la respuesta de Dios. Cuando se para firme una iglesia, quiere decir entonces que es primeramente sobre la iglesia que está la responsabilidad de que Dios haga cosas en un país. Ahora hay una condición, y solamente hoy me voy a enfrascar en la condición de la humillación. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos en este último tiempo tener una vida rendida. Usted sabe lo que significa la palabra humildad. Humildad viene del griego humus, que significa tierra, que significa polvo. Y también la palabra humus se usa para escribir la palabra humano. Humus, humano, quiere decir que la palabra humano significa tierra. Y una cosa que usted y yo tenemos que entender por ser pueblo de Dios es que nosotros somos tierra. Y nosotros, por cualquier cosa en esta tierra que caminemos, lo más bendecido que usted puede estar, en la condición más bendecida que usted puede estar, usted tiene que entender que usted todo se lo debe a Él, y que usted es del polvo, y algún día al polvo usted va a volver. Y hasta que usted vuelva al polvo, hasta que el polvo vuelva al polvo y usted vaya a la presencia de Dios, usted tiene que caminar en una condición de humillación, en una condición de rendición. La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos, ¿sabe qué va a pasar? Se levantarán muchas personas orgullosas, contumaces, altivos, vanagloriosos, amadores de sí mismo más que de Dios, amadores de los deleites. Esto me habla, iglesia, que en los últimos tiempos el enemigo va a querer engañar a muchos a través de un sistema que va a hacer que nosotros perdamos esa condición de humildad, que seamos humillados, que reconozcamos que en esta tierra usted y yo tenemos que rendir cuenta. Y pronto yo le voy a hablar a usted, mi hermano, de la condición de lo que es el espíritu que más daño le ha hecho y le hace al mundo y está entrando en la iglesia, que es el espíritu de rebelión. Cuando usted es una persona que camina en esta tierra, pero usted dice, a mí nadie me manda y yo hago lo que yo quiero, y yo creo que la vida es así, y yo creo que la vida es asado. Usted se ha independizado y usted perdió esa humillación al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto me entienden en esta hora? No todo el que clama a Dios y no todo el que dice Jehová es mi Señor, esa oración va a ser escuchada. A mí me da tristeza, hermano. ¿Cuántos clamores hoy en día no se pueden hacer en el mundo? ¿Cuántos clamores hoy en día no hacen las iglesias? ¿Y dónde está la respuesta de ese Dios? ¿Dónde está la respuesta del Dios de Elías? ¿Dónde está esa respuesta? Pues yo le voy a decir algo. A veces nos volvemos en puros eventos, vamos a llamarlo eventos físicos, que aparentemente se ven bien. Usted ve a la gente arrodillada, usted ve a la gente clamando en las esquinas arrodillados, y no porque estén arrodillados y usted lo vea en Facebook y diga, ay, miren cómo están arrodillados y hacen eso. Eso no me dice a mí, eso lo impresiona a usted y me impresiona a mí, pero eso a Dios no lo impresiona, porque hay gente que puede estar de rodillas, pero con un corazón altivo. Hay gente que puede estar de rodillas y ¿sabe qué? No sujetarse a las autoridades. Yo no sé si yo le estoy hablando aquí a alguien esta noche. Queremos a veces, y a veces aplaudimos cuando un cantante saca una canción cristiana, un cantante secular.
Ay, tal cantante sacó una canción cristiana y usted va y a lo mejor ve a un político arrodillado. Hermano, mire, usted podrá ver políticos, usted podrá ver presidentes arrodillados y usted a lo mejor dice, ay, el presidente tal del país tal, lo vi arrodillado, al presidente, al diputado tal. Eso está bien que ellos hagan eso, pero entienda, si un presidente, si un alcalde, si alguien de inminencia en esta tierra se arrodilla a clamar, eso no necesariamente me dice que Dios responderá, porque yo hoy le acabo de decir que Dios solamente responde al clamor de su pueblo humillado. Si se humillara mi pueblo, si se humillara mi pueblo. Hay gente que se arrodilla, hermano, por un voto político, yo para que sepa, no se deje engañar. Hay gente que se arrodilla para que usted le compre un CD o le descargue una música. Entonces la iglesia tiene que comprender que el rol más importante para que Dios responda en este tiempo es que nosotros nos empecemos a levantar, a clamar, a tener vida de oración. Más que nunca tenemos que estar orando, porque la oración es la que nos va a mantener conectados a través del Espíritu Santo con un Dios que nos va a alertar. La palabra de Dios dice que Dios no hará nada en esta tierra si primero no se lo muestra a sus profetas. Todos dicen amén. La iglesia es la primera que tiene que estar recibiendo en este tiempo, hermano, la revelación de Dios. Tiene que estar recibiendo en este tiempo qué es lo que Dios quiere. No es a través de las fuerzas armadas. Todo lo que los sistemas de esta tierra muevan, el sistema político, el sistema gubernamental, el sistema de seguridad, el sistema de salud, ¿sabe qué? Se mueve cuando la iglesia entienda que es a través de nosotros, que es a través de su pueblo. Este mundo está perdido, mi hermano, y usted tiene que entender que es por usted y por mí. Y tenemos que comprender, ay pastor, pero usted no sabe lo que yo oro. Sí, pero es que el problema no es que es uno que va a mover el poder, hermano, porque también quiero hablar de esto en esta noche. El poder de Dios y lo que Dios va a hacer en esta tierra no es solamente a través de un hombre. Usted no se está dando cuenta de la cantidad de gente que se está muriendo ahorita y del pueblo de Dios que se está muriendo, porque creíamos que era el pastor tal que iba a mover la gloria de Dios, y se empiezan a levantar hombres y empiezan a buscar idolatrías. Y verdaderamente a veces usted habla con un hermano católico y el hermano católico dice, sí, puede ser que yo adore una imagen, pero ustedes adoren a sus pastores. Y hasta en cierto punto tiene razón a veces, porque hay gente que ve a los pastores como si fueran lo máximo de lo máximo. Olvídese de eso, mi hermano, porque yo en el baño hago lo mismo que hace usted. Yo tengo las mismas debilidades que usted, pero por misericordia de Dios hemos sido llamados en este tiempo. Usted no puede vivir un cristianismo dependiendo de un pastor. Usted tiene que entender que usted ha sido llamado como iglesia, y usted ha sido llamado a que tu voz se alce, y que entienda de que Dios no va a escuchar solamente un hombre, sino que va a escuchar un cuerpo unido. Dios no viene a buscar un hombre, Él viene a buscar una iglesia unida. Y ya basta ya. Si usted no entiende que el Señor está llamándote a ti para que tú seas la persona responsable de que las cosas empiecen a suceder a través de la oración de toda la iglesia en tu casa. La Biblia dice, si mi pueblo, si se humillare mi pueblo. En los tiempos de Elías, los sacerdotes de Baal se humillaban a Baal, pero Baal no respondió. Ahora en estos tiempos, Dios está buscando gente que se humille. El problema es a qué nos estamos humillando. Porque sabe que es triste hoy en día. Pueblo de Dios que se está humillando al mundo. Pueblo de Dios que se está humillando a un sistema de mundo. Las redes sociales a usted lo ponen a hacer lo que usted quiera. Te humillaste al mundo, pero después vienes a clamar, Señor, ayúdame. Tu humillación tiene que ser únicamente para Dios. Tu humillación, usted tiene que someterse. Hermano, es un tema tan complejo
que la gente cree. Miren, yo he participado en usted no sabe cuántos clamores. Y la gente que sabe de esta parroquia, cuando nosotros hacíamos los clamores aquí, mire, no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir la gente que venía. Yo no había ido para clamores tan tremendos donde Dios se movía como cuando empezamos a clamar aquí en la parroquia de Alfonso Vázquez. Empezaron a suceder cosas tremendas, hermanos, porque había una unidad. Pero ¿sabe qué es fuerte hoy en día? Que la rivalidad empieza desde la casa. Ahorita no es difícil que el diablo le tire a alguien. Ahorita entre los mismos de adentro de la casa se tiran entre ellos mismos. Y el hermano tal, y la hermana tal, y ese pastor, y entre pastores, no, porque el pastor ese cree que sí, o el otro cree que tal, y en eso es que se la pasa. ¿Cómo pueden dos avanzar en algo si no se ponen de acuerdo? Y ese es el gran problema. Y da tristeza, hermano, clamores que se hacen hoy en día y no estamos viendo. Y yo me meto también en el saco, porque no crea que yo soy a lo mejor el super santo. Dios está llamando en este tiempo a su iglesia a humillarse. Está mandando a humillarse, pero no humillarse al mundo, sino a humillarse al Señor, a humillarse a su palabra. Y de ahí en adelante usted se va a ir humillando a todo sistema de autoridad que está en usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay personas que nos pueden estar escuchando y viendo por las redes sociales, que no se congregan y claman y oran. Hermano, escúcheme esto. Yo quiero hablarle a usted algo que le tiene que bendecir. Usted necesariamente en esta tierra, usted tiene que estar bajo una cobertura. Usted tiene que tener un pastor. Usted tiene que tener un mentor que le guíe, que le enseñe. No, yo soy cristiano y usted no sabe, pastor, que yo oro todos los días. Pero ¿quién es tu cobertura? Porque una persona que en esta tierra clame sin rendir cuenta, le recuerda lo que Satanás hizo en aquellos tiempos. Porque el problema de Satanás fue que él no se quiso humillar. Satanás se vio todo vestido de glamour. Se vio, dice la Biblia, que cuando él fue creado, tamboriles fueron hechos para el día de su creación. De coralina, de topacio, de crisólito, de carbunclo y de piedras preciosas era su vestido. Y dice que él vio lo que él tenía y dijo: wow, si mire todo lo que yo tengo, quiere decir que entonces yo puedo ser como Dios. Y dice la Biblia que quiso hacer el trono semejante al lado del Señor, por lo cual el Señor, escuche, lo destruyó. El Señor lo lanzó y lo desterró. Y hoy en día es el ser perdido, que cuando Cristo venga y se ordenen todas las cosas, dice el libro de Apocalipsis que va a ser echado en el lago que arde con fuego y azufre. Porque si hay algo que a Dios hace que quite, reproduce en el Señor la ira, es cuando usted y yo no nos humillamos. Yo no necesito iglesia, yo no necesito pastores, porque yo hablo la palabra y el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Míreme para acá que yo le voy a enseñar algo en esta noche. Hay mucha gente que clama el Salmo 91 y yo le voy a explicar la revelación del Salmo 91 para que cuando usted clame, usted vea la gloria de Dios. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo le recuerdo a usted que ese salmo está escrito en el Antiguo Testamento, donde no había venido Jesucristo hecho hombre a hacer la obra y establecer la gracia y la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo no había venido para redimirlos. Hoy en día la gente abre el Salmo 91 y dice: el que habita el abrigo del Altísimo, y se lo saben, morará bajo la sombra del Omnipotente. En pocas palabras, eso significa que el que habita en el abrigo, Dios lo va a proteger, Dios lo va a guardar, Dios lo va a prosperar y Dios lo va a bendecir. Pero quiere que le diga una cosa: hoy en día ese salmo no tiene cumplimiento si usted no se somete a una iglesia, si usted no se somete a un pastor. ¿Por qué? Se lo explico. La Biblia dice que Dios le entregó a Jesús toda la autoridad en los cielos y en la tierra.
Y la palabra del Señor dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Quiere decir que en Jesucristo está la autoridad de bendecir y de guardar. Pero para que usted esté debajo de Jesucristo, usted tiene que ser miembro de una iglesia. Usted tiene que tener un pastor, hermano. Usted tiene que comprender esta realidad. ¿Por qué cree usted que Dios hace la analogía del pastor y de las ovejas? ¿Por qué cree que Él se presenta como un pastor? Porque este mundo está descarriado. Este mundo camina por sus propias sendas y necesitan oír la voz del pastor. Pero la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Si el pastor va a ayudar a alguien, tenga por seguro que a la primera que va a ayudar, y a la primera que va a sanar, y a la primera que va a bendecir, es a sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ningún chillido de cabra hace que el pastor se mueva. ¿Cuántos me entienden acá? Amén. Entonces comprenda que el Salmo 91 está sujeto. Señor, tu palabra dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ese salmo está sujeto a la obediencia y a la sujeción, porque en Segunda de Crónicas dice: si mi pueblo se humillare. Ah, pero es que yo no me gusta humillarme al voy a estar yo allá con un hombre como yo. Está bien, yo soy un hombre como usted, pero Dios nos ha colocado en este tiempo con una autoridad y nos ha dado palabra para que usted sea guiado. Escúcheme, si a usted no lo aconseja un hombre de Dios, a usted lo va a aconsejar un enviado del diablo, para que sepa. Porque el consejo que no se le da a usted en la iglesia, el consejo que no se le da a usted en una consultoría pastoral, te lo va a terminar dando un hombre que no tiene a Dios en su corazón. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, míreme para acá. Tus ayunos sin cobertura no tienen poder. Conozco gente que no se congrega en iglesia y digo: no, pastor, yo no me estoy congregando, pero he hecho 21 días de ayuno. Y yo digo: wow. Amado, usted no sabe que cuando usted se mete en ayunos o cuando usted se mete en oración, literalmente usted le va a hacer daño al enemigo. Pero usted sabe qué, el enemigo, cuando alguien le hace daño, no se queda con la pedra, como dicen por ahí, en la costilla. Él inmediatamente se vuelve y dice: ah, me golpeaste, ahora voy para ver dónde estás tú. Voy a ver dónde te estás fundamentando. Voy a ver dónde estás parado. ¡Wow! Si este es un rebelde que no rinde cuenta y está clamando y va para la iglesia tal y se congrega en la otra y va para la célula tal y no rinde cuenta, ¡wow! Y él está clamando: vengan acá, porque él o ella tiene la misma condición por la cual yo fui desterrado. Así que yo puedo destruir. Por eso usted ve gente que se para a clamar, hermano, y el diablo se le monta en la casa y le divide la casa y le mete rebelión a los hijos. Y usted no ve que vuelven a orar más, porque necesitan humillarse. Usted no puede decir: mi cobertura es Jesucristo. Porque para que su cobertura sea Jesucristo, usted tiene que ser sin pecado. ¿Cuántos me entienden? Jesucristo podía decir que su cobertura era el Padre, porque Él decía: yo no he venido por mi cuenta, yo he venido porque mi Padre me ha enviado. Estas palabras que yo les hablo no son mías, son de mi Padre. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Padre, Jehová, era la cobertura de Jesús, porque Jesús nunca pecó. Pero como usted y yo pecamos todos los días en pensamiento, en palabra, en obra, en omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ¿a quién va a rogar? ¿A Santa María siempre Virgen? No, usted tiene que clamar al único Dios a través de Jesucristo, y ahí Él te va a escuchar. Ahí Él te va a escuchar. La oración que Dios escucha es cuando yo me humillo, porque su Hijo vino a esta tierra a humillarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y usted se congrega en una iglesia. No, yo voy a veces. Yo pongo alabanza en la casa. No, yo voy a veces para una por allá que queda por allá un pastor. Ese pastor grita mucho. Uno sale de ahí aturdido porque pega muchos gritos.
¿Y cómo se llama su pastor? No sé, es un peloncito él. Mire, que usted no sepa ni cómo se llama su iglesia, que usted no sepa ni cómo se llama su pastor, me da a mí entender que usted no está